en la presencia de Él y damos un saludo no solamente a los que están presentes, sino a los que nos están viendo por este medio. Los bendecimos y espero que esta palabra, Señor, sea de bendición para todos nosotros. Amén. Este mensaje le puse debilidades y fortalezas. Debilidades y fortalezas va a ser el tema de esta palabra y vamos a poner un ejemplo. Hoy vamos a tomar como ejemplo a David, aquel muchacho que Dios ungió como rey de Israel y aquel que fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, que es muy famoso, ¿verdad? Hoy contaremos parte de la historia de este hombre, de este rey de Israel, mientras Dios le daba el lugar para que gobernase en medio de sus persecuciones de Saúl, ¿verdad? Y en medio de sus angustias, el hijo de Saúl, increíblemente, ¿verdad? El hijo de Saúl, que era Jonathan, hizo una gran amistad con David. Y es extraño, cuando un padre se levanta contra un amigo del hijo. Y mientras el padre quería matarlo, David, dice la Biblia, que hizo una amistad tan grande con David, y fue tal el amor que se tenían entre ellos, que hicieron un pacto de amistad y de paz, que continuaría, ellos dijeron así, a través de sus descendientes para siempre. Así era el pacto entre ellos, aunque él sabía que el padre lo odiaba. Qué tremendo. Y Jonathan le prometió a David ante el Señor: averiguaré, te dijo Jonathan a David, y te prometo, David, ante el Señor, averiguaré lo que mi papá piensa de ti, bien o mal, y te enviaré un mensaje si mi papá piensa hacerte daño. Ese era el pacto, esa era la amistad. O sea, diríamos muchos en la casa que es leal con el papá. No sé, ¿verdad? Algunas alianzas que se hacen en lo malo, pero a veces usted tal vez tiene un familiar así, y de pronto hay alguien que dice: yo no estoy de acuerdo, aunque sea mi papá, aunque sea mi mamá, aunque sea mi tío, aunque sea mi abuela, aunque sea mi abuelo, aunque sea mi sobrino, lo que sea, nieto, yo no estoy de acuerdo con eso. Y usted no se puede aliar con lo malo. Y aún Jonathan, muy consciente, hizo un pacto con David, y David iba a llegar a ser rey. Entonces, él le prometía eso, así: te voy a hacer te voy a hacer llegar el mensaje para decirte si papi te quiere hacer daño. Es tremendo. Y dice también: yo te lo haré saber, yo te lo haré saber, decía él. Qué lealtad de este hijo de Saúl, y qué diferencia. Siendo un papá tan malo, tan desobediente, tan rebelde, vemos a un hijo lleno de amor, de lealtad, de misericordia, principios, y es contradictorio, porque la gente dice: tal cual es el papá, es el hijo, o así como es la mamá, pero no, vemos aquí que no, que fue un hijo que se levantó y dijo: yo no quiero ser como mi papá. Yo renuncio a esas maldades de mi padre. Yo no voy a andar persiguiendo ni matando a David. Yo lo voy a proteger para que papá no lo mate. Wow. Y eso me impactó. Esa lealtad. Y dice que cuando terminaron de hablar entre ellos en ese pacto, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonathan como a sí mismo, dice la palabra. Y yo no sé si usted en algún momento ha sentido que el alma suya se le liga a alguien. A veces le dicen a uno: cuídese con esas ligaduras de alma, ¿verdad? Porque a veces no es bueno. No sé, se liga a un pastor que es malvado, tal vez, y por taparle las cosas se alía. No, esas ligaduras de alma no. Pero esto que nació entre ellos era tan genuino. Dice que lo amó como a sí mismo. Vemos que entonces Jonatán tenía un amor por sí mismo, y así se lo demostraba a su prójimo, aunque su papá lo andaba persiguiendo para matarlo. ¿Por qué? Por celos. Porque ya había sido destinado por Dios que iba a ser el sustituto y el rey después para quitar a Saúl por desobediente. Entonces, los años pasan
Él le hizo ese pacto. Y los años pasaron y el pacto en David, dice la Biblia que no lo olvidó. Oiga, aunque pasaron años, y vea lo que pasa. En 2 Samuel 9:1, ahí va a estar grabado, dijo así: ¿ha quedado alguno, dijo David, de la casa de Saúl a quien yo haga destruir? ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo destruya y haga su casa como un muladar por haberme perseguido? Dice la Biblia. No dice eso. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Y esto me impactó. Porque Dios viene hablando: misericordia quiero y no sacrificio, iglesia. Y antes de holocaustos, obediencia a mí. Y hermana, otra vez vengo y me dice el Señor: váyase para David, y me doy cuenta que otra vez Dios, hablando de la misericordia, lleva 4 mensajes hablando de la misericordia. Hermanas, usted puede crecer en dones, usted puede crecer en poder, usted puede crecer en un montón de cosas, pero si usted no crece en misericordia y en amor, estamos mal. Y el Espíritu Santo está diciendo: misericordia quiero, misericordia quiero. ¿A quién quiere el Espíritu que usted le tenga misericordia? ¿A quién quiere el Espíritu Santo? ¿Quién le trae Dios a la mente a usted? ¿Usted tiene un Saúl en su vida? Y vuelve el Señor a hablarnos. Y oiga lo que hizo David. ¿Ha quedado alguno para que yo haga misericordia de la casa de Saúl? Un hombre que lo persiguió, dice que duró años, vimos en una predicación anterior, años persiguiéndolo, y David huyendo, metido en las cuevas, huyendo, como si fuera un ladrón por celos. Y dice aquí, muy, muy tremendo, dice que él llega y dice: y estaba un hombre llamado Mefiboset. Qué tremendo. Que era hijo de Jonatán. Vea qué tremendo. Vea la secuencia. Ahorita vamos a comenzar a armar y usted se va a meter en el mensaje. Usted se va a quedar así: no, Señor, ¿cómo esto? Dice que Jonatán había tenido un hijo que se llamaba Mefiboset, que era un hombre lisiado de los pies. Y su nombre significaba el que esparce vergüenza. El nieto de Saúl. Escogemos nosotros los abuelos o las familias que tenemos, ¿no? Escogemos los padres que tenemos, buenos o malos, ¿no? Pero Mefiboset, hijo de Jonatán, un hombre lleno de misericordia y de amor, bendito Dios, lleno de amor, que protegió al futuro rey por encima de su padre y de su parentesco sanguíneo. Prefirió obedecer a Dios, sabiendo que si su padre se daba cuenta lo podía matar. Y la decisión que tomó Jonatán le ayudó para que hoy, en medio de eso que hizo bueno, a pesar de que estaba amenazado de muerte si su padre se daba cuenta, él sabía que era la mejor decisión en ese momento, porque un día el padre iba a morir, y él también, ahora lo vamos a ver. Y que él iba a tener hijos, y así como él sembraba hoy, iban a ser beneficiados los hijos o muertos los hijos. Y la decisión trascendió, porque él murió, pero el hijo, este Mefiboset, que era un hombre lisiado de pies, que significaba que esparcía vergüenza, con un padre tan bueno como Jonatán. Así le pusieron. A la edad de 5 años, Jonatán y Saúl perecieron en la batalla de Gilboa. Ahí murieron los dos. Ahí murieron los dos, el padre y el hijo. Un padre malo y un hijo bueno. Y dice aquí
que su nodriza, al escuchar que ellos dos habían muerto, se llenó de miedo. ¿Por qué? Porque sabíamos que cuando muerto el rey, todo era destruido y la parentela también. Lo único que iba a salvar a Mefiboset era el pacto que había hecho con David. El pacto que había hecho con David. Y vea qué tremendo. Y dice que la nodriza, donde se dio cuenta que ellos habían muerto, dijo, se murió el abuelo, el rey. Se murió el papá y yo soy la nodriza cuidando a este niño. ¿Y ahora qué hago? Y dice que ella lo toma, sale corriendo, huyendo, y el niño se le cayó. Y dice que fue tal el golpe que quedó lisiado de los pies para siempre. Y vemos que por las malas decisiones de un abuelo, que por las malas decisiones o las buenas decisiones de un padre, este Mefiboset fue alcanzado. Y le damos gracias a Dios. Vaya sumando y restando usted y ubicándose usted en el pasaje. Dice así, y dice que entonces quedó lisiado de los pies, y en medio de una historia tan triste, que este niño que ya se había hecho hombre estaba perseguido por la maldad de ¿qué? De un abuelo que sufrió toda la vida. Porque Saúl ya era considerado desechado, desobediente. Y usted no le han dicho, usted es hija de, ¿no le han preguntado a usted? Usted es la nieta de, usted es de la familia X. ¿Le han preguntado a ustedes en algún momento? Y todo el mundo le hace así. Cuídese de esa familia. Eso es lo que le dicen a usted. Cuídese de esa familia, porque todos son igual. ¿Es eso una frase justa para todas esas personas? No dice el Señor, y no lo hemos visto en su palabra, que cada corazón es diferente y que solo Dios, no dice personas, solo Dios conoce los corazones. Pero el ser humano, todos son iguales. Y aquí dice la Biblia que este niño pequeñito de 5 años, perseguido por la maldad de un abuelo, sufrió toda su vida lleno de miedo, escapando, esperando no toparse en ningún momento, en algún momento, con el rey David, porque él decía, David me va a matar. Entonces, dice aquí, oiga, un niño por culpa de un abuelo sufrió toda su vida lleno de miedo, esperando no toparse en algún momento con el rey David, porque él decía, David me va a matar. Mi papá se murió, mi abuelo se murió, y tal vez él no sabía el pacto que habían hecho los dos antes de eso. Y entonces vemos aquí en 2 Samuel 9:7 dice, no tengas temor. Oiga qué tremendo. Porque yo a la verdad, dice, oiga, David hablándole a Mefiboset, porque lo mandaron a traer y él dijo, estoy muerto. ¿Por qué? Porque lo seguía que la herencia de quién? De la maldad de su abuelo. Y él dijo, yo voy a pagar lo que mi abuelo hizo. Yo voy a pagar lo que mi abuelo le hizo a este nuevo rey que Dios ungió. Y yo no tengo la culpa, pero la vergüenza me sigue. Y en la maldad de mi abuelo, la gente me la va a cobrar a mí y yo no tengo la culpa. ¿No ha visto usted eso? Hay familias, a veces son 9 malos, dicen, y hay una oveja negra. Así es el ser humano. O son 9 malos y hay una persona buena y la gente le dice a usted, todos, y lo echan en el saco a usted también. Injusticia. Dice el Espíritu, misericordia quiero. No me vengas a dar sacrificio solamente. Este sacrificio que tú estás haciendo aquí de estar quitándote el alimento porque estás en ayuno, orando y todo, y cantándome y todo eso. Sí, esos son sacrificios. Quiero misericordia. Quiero misericordia para esos Mefiboset también. Entonces dice aquí, le dijo, no tengas temor, le dijo David, porque yo a la verdad haré contigo, ¿qué? Misericordia, por amor de Jonatán. Qué lindo. Por amor de Jonatán. Lo que hizo Jonatán protegió al hijo, aunque ya no estaba en vida Jonatán.
y aún la maldad de su abuelo no lo tocó por el pacto que se hizo entre ellos dos. Y dijo que trascendió y dijeron, para siempre es este pacto. Y vea qué lealtad, y para siempre trascendió de generación a generación, porque ese niño cuando ese pacto se hizo, bueno, tenía 5 años y ya Mefiboset era un hombre. Yo voy a hacer misericordia, dice, por amor a Jonathan. Entonces, tu padre, dice, por amor a Jonathan, tu padre, y te devolveré que todas las tierras de Saúl, comerás siempre en mi mesa, le dijo a Mefiboset. Y eso me impactó a mí mucho, porque yo dije, nosotros seríamos capaces de que alguien que haya hecho un daño a nuestra familia y haya perseguido a nuestra familia y nos haya dañado, ¿seríamos nosotros capaces de hacer eso a un lado y decir, venga, siéntese a la mesa, te voy a invitar a comer? Yo te perdono y te amo, no te voy a hacer daño, porque tú no tienes la culpa de lo que hizo tu familia. ¿Seríamos capaces? Dice, te voy a devolver todas las tierras de Saúl, hermano, del que lo perseguía, del que lo persiguió año tras año para matarlo. Por eso David huía y huía, y usted oye en varios salmos donde decía, líbrame de mis enemigos. Siendo aquel muchacho pastor allá tranquilo, apacentando las ovejas, de pronto se ve como un fugitivo, un reo, por envidia, por celos, porque quería matarlo, porque él no quería que le quitaran el puesto. Te vas, no solamente te voy a las tierras de tu abuelo, sino que comerás siempre en mi mesa. Y en la mesa del rey no se podía sentar cualquiera, solo el que él decía. Y él dijo, Mefiboset, el que esparce vergüenza por ser hijo de Jonatán, entre el pacto que él y yo hicimos, yo le voy a decir que venga y se siente por amor a este pacto y por amor a Jonatán. Y vea lo que dice. Dice así, y dice, te vas a sentar, Mefiboset, en mi mesa. Inclinándose, Mefiboset dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Así se veía Mefiboset. Se sentía como un animal. Un niño de 5 años lisiado. Un niño abandonado, huérfano, porque no tenía nada, solo una nodriza, que probablemente ahí no se dice si lo logró seguir cuidando con semejante accidente que tuvo, que quedó lisiado por el resto de la vida. O sea que era un muchacho, creció con un muchacho que no podía valerse por sí mismo, no podía estar en guerras, no podía pelear, no podía, era una carga para todos, y él así se veía. ¿Por qué tienes misericordia de mí, que yo soy un perro muerto? Wow, y eso a mí me conmovió. Yo no sé cómo se siente usted, pero esas palabras a mí me movieron. Y David dice, restituyó, ni siquiera le puso atención a la manera de desprecio con que él se veía. Y así hay mucha gente. Hay gente que se siente menos que un perro. Hay gente que le dice a usted, yo soy menos que un perro. Yo me siento como un perro. Y usted dice, ¿cómo se sentirá un perro? Porque son animales. Pero se comparan con animales, siendo creados a imagen y semejanza a Dios. Así se ve mucha gente. Y probablemente usted que me está viendo por este canal, también se sienta así usted. Menos que un perro, o igual que un perro. Como Mefiboset, por la vergüenza que usted viene esparciendo, porque así, por esa familia, usted ha venido arrastrando esas cosas. Entonces dice aquí, David restituyó, dice, al que esparcía vergüenza, Mefiboset, y le dio un lugar en su mesa. Ahora sí, sigue diciendo 2 Samuel 10:1. Después de esto, ahí vemos ahí, ¿qué vemos ahí? Un rey misericordioso, bondadoso, leal, que cumplió el pacto. Esas son fortalezas de una persona, de un rey, dignas de admirar y de aplaudir. Y dice aquí en 2 Samuel 10:1, dice, después de esto, de esta situación que pasa, dice, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón
y reinó en el lugar suyo Anún, su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Anún, hijo de Naas. Era un rey misericordioso que impartía misericordia, como impartía juicio, como impartía muerte, porque él era un guerrero en batallas. Entonces, como su padre lo hizo conmigo, dijo él. Vea usted la secuencia. Él llega y dice, voy a hacer misericordia con el hijo, Anún, y Anún, hijo de Naas, como su padre lo hizo conmigo. Nunca se olvidaba de lo que hacían por el bien. Eso es una persona justa. ¿A usted cuántas veces le han hecho bien? Usted tiene esto de decir, esta persona me ha ayudado, esa persona me ha hecho esto, esa persona me ha hecho bien y yo nunca me voy a olvidar de esto. Estoy tan agradecida y quedaré agradecida por el resto de la vida. ¿Usted es agradecida así? Dice que él no se olvidó. Él dijo, así como este padre que acaba de morir hizo misericordia conmigo, ya yo no puedo hacer misericordia con él porque está muerto, pero voy a hacer misericordia con su hijo. Y oiga, estaban en guerra, oiga lo que pasa. Y envió David su siervo, dice, para consolarlo por su padre. Oiga lo que hizo. Pero fue aconsejado por otros para decirle, rey, no es para consolarte, sino que vienen a reconocer la ciudad para destruirla. Y era cierto, no era cierto. Porque nadie podía creer que un rey que andaba conquistando reinos y andaba en guerras podía tener misericordia con un enemigo por algo bueno que hizo el padre. Y hermana y hermano, y usted que me escucha, todo lo que usted hace, bueno y malo, resuena en las generaciones y se esparce en todo lado, bueno y malo. Y por eso, bueno, otros son beneficiados, hasta su familia, y por eso malo, también son perjudicados. Y otros que no tienen nada que ver con sus problemas, esparcen vergüenza como Mefiboset. Y dice la palabra aquí, que entonces, donde le dijeron eso, entonces le raparon a los que fueron enviados por David, le raparon la barba. Vea lo que pasa. Y les partieron los vestidos hasta la mitad y los mandaron medio desnudos. Oiga lo que pasaba. En la cultura de ellos, una persona que se rapaba la barba era señal de que era un hombre libre. Pero cuando le cortaban la barba por la mitad, que eso fue lo que hicieron, y le partieron los vestidos a la mitad, dice que la barba no solo era un insulto a los embajadores de David, no era cualquier siervo el que estaba mandando, eran embajadores del rey, los que representaban el reino, y los trataron así por una mala acusación maliciosa de parte de estos hombres que aconsejaron al rey mal. No era verdad. Y que es peligroso, ¿verdad? Tener personas así a la par que lo aconsejen a uno mal y le digan, no es eso, es que es esto. La malicia y la falta de conocimiento hace que la gente llegue y diga, no, estos son mis consejeros, yo voy a hacer caso de lo que está diciendo, eso está mal. Entonces los voy a humillar. Y dice, era un insulto hacer eso, raparle la barba, porque lo que le estaba diciendo a los embajadores de David era que los estaba tratando como esclavos, no como embajadores. Eso fue lo que pasó. Oiga, escuche. Vemos dos actos diferentes de un David que implantaba no solo misericordia por un amigo, porque él tenía una amistad muy grande con Jonatán. Y habían hecho un pacto que iba a trascender por las generaciones y lo cumplió con Mefiboset, sino que con un padre de otro reino, que ellos andaban conquistando reinos, dijo, voy a hacer misericordia con el hijo. Y el hijo oyó las malas voces que le dijeron eso y los mandaron como esclavos rapados, dicen que medio desnudos. Seguimos narrando. Segunda de Samuel 11, el 1 al 5. Dice así, aconteció en el año siguiente, en el tiempo, que los reyes salen a la guerra. ¿Que los reyes qué? Tenían que salir.
Eso era algo cultural. En ese año dice que los reyes salen a la guerra. ¿Cuál era la función de un rey en el Antiguo Testamento? Era, según en los Salmos, el rey estaba en estrecha relación con Dios. Eso era lo que hacían en el Antiguo Testamento. Y una de las funciones principales era hacer la guerra y las oraciones a favor del rey expresaban muy bien que el pueblo esperaba de él que fuera a oír delante de la presencia de Dios lo que Dios le tenía que decir y que fuera a guerrear, porque Dios le iba a dar la victoria. Ellos decían, esto nos va a conducir a la victoria. Entonces ellos creían que estas dos cosas eran deberes de un rey. Pero ese año, ese día que le tocó salir a la guerra, no salió. ¿Y vean lo que pasó? Entonces, en lugar de ir a la guerra, David envió a Joab. ¿A quién envió? A Joab. O sea, la responsabilidad de él le dijo, no, usted vaya. Le tocaba a Joab ir. Era parte del pueblo de Israel, pero el rey tenía que acompañarlos culturalmente hablando en el Antiguo Testamento. Ese era un deber. Dice así, David envió a Joab y con él, oiga, envió a todos los siervos y a todo Israel. Y destruyeron, dice, a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, ¿qué? Se quedó en Jerusalén. ¿A dónde se quedó? Jerusalén. Se quedó en Jerusalén. ¿Era eso bueno? Lo que estaba haciendo David no era bueno. Y hermana y hermano, ¿y usted que me escucha? Cuando usted comienza a dejar las cosas que le tocan hacer y comienza a delegarlas y sus responsabilidades las comienza a dejar a un lado, se comienza a dar algo en la persona y en el corazón de la persona. Quiero tomar unas vacaciones. Quiero descansar. Quiero soltar todo. Y hermana, esas expresiones, ¡ping!, son como alarmas, son como estos, ay, Dios, en las calles, semáforos que te dicen cuidado, cuidado, peligro, peligro, no lo hagas. Esto es algo que se comienza a dar desde adentro hacia afuera y la persona comienza a expresarse así. Ya comienza a ver ¿qué? Un deslizamiento. Pero no se ve todavía. Se ve bueno, dice la gente. Está bueno. Viene Satanás y le manda, ¿qué? Gente que le abone a su mala conducta. Claro, váyase. Y viene el diablo y habla a través de otras personas. Te lo mereces. Has trabajado demasiado. El rey podía hacer lo que quería, pero no era lo que Dios o la cultura en el Antiguo Testamento se lo demandaba como rey. Él podía hacer lo que quería, pero no era lo que debía. Una cosa es lo que usted quiere hacer, otra cosa es lo que debe de hacer. Y esos son deberes. Entonces dijeron, no. Él llega y dice, no voy a ir. Que vaya Joab, dice que Joab llega, destruye a los amonitas, sitian Rabá, pero ahí se queda en Jerusalén. Entonces David sabía que los israelitas habían llegado a ser muy diestros en la guerra y dijo, ellos pueden. ¿Y no podían? Sí podían. Y los destruyeron. ¿Pero qué pasa ahí? Entonces usted diría, ¿qué importa? Lograron, tuvieron la victoria. Diría usted, ¿cuál es el problema? Dejó el deber como rey. ¡Punto! ¡Punto! Ahí no hay más nada que narrar. Dejó el deber, punto. Entonces, dice que él sabía que habían sido diestros en la guerra y eran veteranos, que significa que habían prestado un servicio mucho tiempo en la milicia para con el rey. Entonces era gente adiestrada en el campo de batalla que ya no temían y ellos sabían que podían vencer. Entonces David envió ¿a quién? A todos a la guerra. Y el que tenía que ir era él y no fue.
Fueron, váyanse todos, yo me quedo aquí solo. ¿Qué era lo que se estaba dando en David adentro del corazón? Dice la Biblia que nosotros, con las expresiones de la abundancia del corazón, ¿qué es lo que pasa? Habla la boca y usted comienza a tener expresiones raras que parecieran buenas a la gente, pero que al final se está dando algo en el corazón. Engañoso y perverso es el corazón más que cualquier otra cosa. ¿Quién lo conocerá? Solo Jehová, que escudriña los corazones y las mentes. Y ya comenzó él a deslizarse, pero todavía no había hecho nada, porque un rey quería quedarse solo en el palacio. ¿Será que David en algún momento podríamos pensar que David ya se había subido varias veces a la azotea y estaba viendo cosas que no tenía que ver? Y ya estaba planificando y diciendo, aquí para hacer esto tengo que mandar a todo el mundo afuera y que nadie me vea ni sepa. Pero el que no podía cerrar los ojos y del que no se podía escapar era de Dios. Y de pronto se le olvidó al hombre conforme al corazón de Dios, que vino a hacer pactos y que vino a hacer misericordias y que vino a hacer las cosas bien. Esa es una fortaleza. Pero se le olvidó la otra guerra. ¿Cuál es la otra guerra? La personal, la interna, la del corazón, la de la carne. Esta carne no se puede salir de esas cosas. ¿Por qué un rey quería quedarse solo? Me pregunté yo. Entonces él dice, no, que vayan. Ya esta gente es adiestrada en la milicia y envió a todos a la guerra. Y dijo, vayan y peleen ustedes. Qué lindo, ¿eh? Y era el rey. Lo podía hacer, pero no era lo que debía hacer. Vuelvo a repetir. Vayan y peleen ustedes. Lo podía hacer, pero no debía hacerlo. La Biblia dice que nosotros tenemos libertad en la carne para tomar decisiones. Y usted puede hacer lo que quiera en la carne. Tiene la libertad. Pero no use esa libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y el rey, uno de los deberes era estar sujeto a Dios para que Dios le transmitiera la voluntad, ir a pelear con el pueblo para que Dios le diera la victoria. Y eso el pueblo lo esperaba porque lo sabía desde el Antiguo Testamento. Y ellos sabían, el rey no lo hizo, pero no podían decir nada, era el rey. Pero lo pensaban, algo pasa, porque el rey no quiso ir. Pasa esto y dice, vayan ustedes. Pero él no lo hizo. Entonces, mandó a todos y se quedó, ¿qué? Solo. Otra vez el semáforo, cuidado, peligro, peligro, dice el Señor. No se quede solo. No saque a todo el mundo de su vida. Crónica de una muerte anunciada. Dios mandó a los discípulos ¿a dónde hacer la obra? De 2 en 2. ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel donde se congrega en una iglesia? ¿Cómo le llama? Cuerpo de Cristo. Que oren los unos por los otros. Que se exhorten los unos con los otros. ¿Por qué? Para que el pecado que hay en ti no te engañe y te saque. Dios nunca dijo solo. No dice la Biblia, no es bueno que el hombre, ¿qué? No es bueno que el hombre esté solo. Fue algo que Dios y de hoy dijo, no es bueno que estés sola ni solo. No es bueno ese aislamiento. No es bueno, hija, hijo, no es bueno. Usted que me escucha, no es bueno. No es bueno. Y entonces él llega y dice, se quedó solo. ¿Por qué se quedó solo? ¿Será que había visto ya a esta mujer en la azotea? Y venía ya cavilando y solo le estoy dando una miradilla, dijo David. Solo estoy admirando su belleza.
Y en aquel tiempo, ¿cuál cree usted que fue la ocasión que condujo a David a caer? ¿Qué cree usted? ¿El haber subido a la azotea? El pecado y el descuido de su ocupación, dejando su deber a un lado, fue la caída. Y hermano y hermana, y usted que me escucha, no deje sus deberes, no deje sus responsabilidades a un lado, porque usted hizo un pacto. ¿Dónde hizo un pacto usted delante de Dios? ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? Un pacto, dice el Señor, no lo digo yo. No deje sus responsabilidades y sus deberes, porque esto fue la ocasión que condujo a caer a David por haber dejado su deber a un lado y su ocupación. Entonces él se quedó en Jerusalén y cuando salimos del camino de nuestro deber estamos vulnerables. ¿Por qué? Ya usted comenzó con la caída. La gente cree que la caída es cuando ya lo agarran en el acto. No, la caída se comienza a ver y a oír cuando la gente comienza a tener estas expresiones. Es que estoy cansada y cansado ya de esto. Ya no quiero orar tanto. ¿Para qué voy a buscar tanto a Dios? De por sí Dios no hace nada. Por sí ni lo siento. Total, me voy a ir a la iglesia una vez a la semana y con eso la paso. Y usted comienza a dejar los ejercicios espirituales y comienza a aflojar, ya comienza la caída. Ya comenzó. Cuando usted comienza a ver una persona así, se está deslizando y va para un pecado, está vulnerable, dice el Señor. Entonces, ¿vulnerable a qué? A la tentación. ¿A qué está vulnerable? Y a veces la tentación solo la asociamos como el pecado de David. ¿Cuál fue? El adulterio. Pero ¿acaso no vemos la tentación de Judas? ¿Cuál fue la tentación de Judas? ¿Cómo? ¿Qué fue la tentación de Judas? Entregar a Jesús, pero lo que tenía que era por el dinero. La codicia lo tentó y entregó al maestro y lo vendió por 30 monedas. ¿Qué fue la tentación de Pedro? Donde cayó y negó al maestro. Confiar en sí mismo. Por eso estamos diciéndole que esta enseñanza se llama debilidades y fortalezas. Pero nosotros solo lo asociamos, no, yo no ando en adulterio, esto no es para mí. Qué lindo, nos quitamos las cosas de encima nosotros rapidito. No, esto no es conmigo, es para ellos. Los que están casados o los que están... No. Esto no es así. ¿Cuál es? Dice, estaba vulnerable a la tentación, al ocio, que es la pereza. ¿Qué es lo contrario del ocio? El trabajo. Estar activo haciendo cosas. El ocio, la pereza, le da ventaja ¿a quién? Al tentador, el diablo. Y Dios nos viene hablando desde hace un rato. Y hermana, yo le voy a decir una cosa. Si esto Dios lo ha repetido y lo ha reproducido varias veces, algo está viendo en nosotros y en usted que me escucha. Porque se lo digo, yo no estoy buscando la palabra que sea secuencial. Dios me dice, estudia este pasaje y sale lo mismo. Y yo digo, ay, Padre, ¿por qué Dios estará repitiendo tanto esto? Porque cuando usted como padre o madre viene y le llama la atención a un hijo, a un nieto, ¿usted espera que qué? Que haga caso y atienda lo que usted le está diciendo. Pero si no lo hace, ¿qué es lo que hace el papá o la abuela? Repite y repite y repite, pero después ¿qué viene? ¿Qué viene? El castigo. Viene la disciplina. Y aquí nosotros nos capeamos y nos decimos, no es con nosotros. Ese ocio, la pereza, le da ventaja al tentador porque el Señor viene diciendo, someteos a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué pasa? Y de vosotros subirá. Dijimos 50-50. No le dé un escenario a Satanás para que lo ande siguiendo. Volvemos al pasaje. Dice así. Dice
Él se subió en la azotea, y en aquel tiempo las azoteas, para variar, eran planas. Entonces, probablemente fue ahí a disfrutar de la temperatura agradable de la noche, de aquella luna, aquellas estrellas, de aquel silencio, porque no había nadie en el palacio, estaba solo, necesitaba silencio y él estaba ahí tal vez disfrutando. Ignorante de que en medio de las azoteas planas, que todos sabían culturalmente, que si se veía, o sea, si usted se subía ahí, veía todo lo que no tenía que ver. ¿Será que nosotros nos subimos y de pronto vemos algo en la ventana del vecino? No debí de haber visto eso, pero se vio. Una persona desnudándose. Ah, bueno, ahí yo no tengo la culpa de ello. Me subí aquí a disfrutar de esta frescura de noche y de esta luna tan maravillosa y ¡pam! Me salió eso, pero no fue culpa mía, yo no lo busqué. ¿Será que esto, dice, disfrutando de aquello, todas estas azoteas eran planas, todo se veía, ya ellos sabían? Y ups, tenía una ventana abierta, tal vez, vio a alguien teniendo intimidad. ¿Ya ha pasado a usted? Alguien de pronto de lejos lo saluda y hace así, y usted le hace, de por sí ni me conoce. ¿Será que eso está pasando? ¿Será que esto está pasando, hermano? Y entonces de pronto, y usted le sonríe y de pronto, de ser un rey disfrutando de aquella maravillosa noche, de aquel silencio, y de aquella fresca noche, terminó David en un triángulo de la muerte. David, Betsabé y Urías, de un triángulo, terminó. ¿Por qué? Porque la ocasión de caída fue dejar el deber, lo hizo vulnerable. Diga conmigo, dejar el deber lo hizo vulnerable. Seguimos narrando. Entonces dice, cuidado con el ojo errante. ¿Qué será eso? Cuidado con el ojo errante que anda de un lado a otro sin tener nada fijo. El ojo antojadizamente se va donde usted quiere. Usted busca en su internet lo que quiere y nadie lo ve. Dice usted. Y el ojo de Jehová te está viendo. Y del ojo de Jehová nadie se escapa. Sea usted o no sea cristiano, no se escapa nadie. Dios te está viendo. Del ojo errante que anda de un lado a otro, viendo lo que quiere, como quiere. Ay, es que estoy disfrutando. ¿Diría usted? Ya, y me estoy echando, dice el tico, un taco de ojo. ¿Qué importa? Una cana al aire de vez en cuando. ¿Qué es el problema? Después llego, pido perdón y empato y ya está, se acabó. Porque el ser humano ve así, y si de pronto pasa algo más, y vea qué tremendo. Estaba disfrutando, estoy descansando. Estoy descansando, este es mi rato de descanso. ¿Cuál es el problema de esto? Porque son tan legalistas. Nosotros somos como Houdini. Somos rápidos para escaparnos del peligro y de las cosas que no queremos afrontar. Estoy de vacaciones. Tengo derecho. Ambulante y sedentario. Y por eso dice la Biblia, en Job 31:1 dice, hice pacto con mis ojos. Dijo Job. ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer un pacto con los ojos? Y dice aquí, con mis ojos, ¿cómo pues, dijo Job, había yo de mirar a una virgen? Era un hombre casado. ¿Ya está agarrando el hilo del mensaje? Oh. Y dice aquí, ¿puedo yo mirar entonces acaso una virgen si yo he hecho pacto con mis ojos? Porque ¿qué galardón me daría a Dios desde arriba? ¿Y qué heredad del omnipotente desde las alturas si yo hiciera esto? Si mi corazón se fue, ¿qué?
tras mis ojos. ¿A dónde se fue el corazón? Tras sus ojos, todo entra por la vista. Estas son las ventanas. Usted comienza a ver, ya le gustó lo que vio y comienza el cuerpo a llevarlo para allá y usted lo consuma. Así comienza. Todo comienza por un principio, todo tiene su inicio. Entonces, mi corazón, dice él, se puede ir tras mis ojos, por eso yo hice pacto, porque entonces qué galardón tendría, hice pacto con mis ojos. Entonces, siembre yo, dice Job, y otro coma. Y se arrancaba mi siembra, decía Job, si yo hago esto. Era un hombre íntegro delante de Dios. Y vemos la prueba tan grande que pasó Job, tan terrible, ¿verdad? Entonces dice aquí la palabra, ¿sería que David no hizo pacto con sus ojos? ¿Sería que David no tomó esos miembros de su cuerpo y dijo, Señor, toma estos ojos míos? Toma este corazón mío, Señor, Padre, santifícalo, Padre, porque maldad veo yo en estos miembros míos que están sujetos al pecado aunque no lo quieran. ¿Cómo pues, dice él, sería entonces capaz entonces David de no haber hecho pacto con sus ojos, o lo tenía, pero se le olvidó donde vio la mujer desnuda, bañándose? ¿Por qué? Hermana, porque nosotros somos carne y hueso. Somos una naturaleza caída. Eso es echarle levadura a la masa, dice la Biblia, que somos nosotros, y nos inflamos con cualquier cosa para poder pecar. Pero, seguimos diciendo aquí, se le olvidó en el momento, sería. El camino del pecado es cuesta abajo. ¿Dónde es el camino del pecado? Nunca es cuesta arriba. Usted comienza a perder altura, comienza a perder altura, comienza a dejar de hacer cosas, comienza a dejar de hacer cosas. Y lo peligroso de esto es que cuando el hombre comienza el mal, no puede detenerse. ¿O usted cree como Pedro que usted tiene? Yo, no. Están muy equivocados. Yo jamás sería capaz de hacer eso. ¿Dijo quién? Debilidades y fortalezas. La persona que comienza a hacer el mal no puede detenerse. David estaba reprendiendo y castigando a los demás en aquello mismo que era culpable. Así se sentó en el trono a decir, castiguen a este le robó a aquel, llegó y pecó, no, mátenlo, apedrénlo. Y él estaba haciendo las cosas a espaldas, a escondidas de quién, de todos los siervos, de todo Israel y de todo el mundo. ¿Será que aquí hay triángulos amorosos? ¿Será que aquí hay amantes en secreto? ¿Será que aquí hay amigos íntimos por internet? ¿Será? ¿Qué cree usted, hermano? Dice aquí, la persona que comienza mal no puede detenerse. David estaba reprendiendo en aquello mismo que era culpable. Dar lugar al pecado endurece el corazón. ¿Qué hace el pecado? Desde el momento que usted comienza en caída libre hacia abajo, no se engañe. Su corazón es engañoso y perverso. La persona que comienza el pecado se engaña a sí misma. No comience por ahí, está mal. Cuidado. Cuidado, dice el Señor. ¿Será que es prevención? ¿O será que es profecía el pueblo? Solo Dios, que conoce los corazones, sabe cómo estamos ahorita, en este momento, aquí los que estamos presentes, los que me están viendo por el canal. ¿Cómo está? Solo Dios, que conoce, sabe todas las cosas. En el secreto de su cuarto, sola o solo. Cuando usted dice, nadie me ve, ya todo el mundo se durmió. Ay. Y del que usted se tiene que esconder, no se puede esconder. Entonces, él llegó y dijo, no. Aquello mismo, el pecado endurece el corazón. Y el corazón, el hombre que era conforme, ¿qué?
al corazón de Dios, el pecado lo engañó y lo endureció. Lo endureció es, se volvió duro. Y duro es cuando usted no siente nada. Usted le dice, pero usted no siente que usted está haciendo algo malo. No, me siento lo más bien. ¿Viste? Pero ¿cómo se va a sentir bien? Sí, yo estoy bien, yo estoy feliz. Yo estoy tan bien que a mí, yo no siento nada. Claro, claro que no siente nada. Porque el pecado endurece el corazón y provoca que el Espíritu Santo se contriste y calle, y cuidado que se apague y deje de hablar. Hay que temer cuando un pecado empieza. Oiga esta frase. Hay que temer cuando un pecado empieza. No lo deje crecer, hermana, hermano. No lo deje crecer. No lo deje crecer, hermano. Desde el momento que empieza, párelo, porque quién sabrá dónde terminará. Vean lo que pasó con un paseo en la azotea. Terminó en un adulterio y en un asesinato, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Usted cree que David ese día que se subió arriba iba a creer que él iba a ser un asesino? De un hombre que le servía en la guerra, uno de los mejores. Por tomar a la esposa, teniendo miles de mujeres, porque era el rey. ¿Usted cree que él pensó, ahora lo voy a matar? No, es que eso se da. Eso es como tirarle un poquito de levadura a la masa. ¿Qué dice la Biblia? Se leuda, crece inmediatamente. Usted no juegue con eso. No juegue con eso. No sabemos a dónde va a terminar, y de pronto usted comenzó a ver a aquella persona, que yo veía que aquel varón predicaba arriba, que son ejemplos que yo vi, y era joven y él estaba predicando, Dios lo había rescatado de las drogas y ahí estaba con su traje entero, hermoso, y él le predicaba a los jóvenes y yo lo admiraba, yo decía, qué lindo, yo quiero ser como él. Y después de unos años, en una caída de drogas, pasé por una calle y lo vi comiendo basura, sacando comida de la basura, como un indigente. Y usted dice, ¿cómo puede suceder esto? Usted no sabe de lo que usted es capaz. Le dijo Dios ¿a quién? ¿A Jesús? ¿A quién? A Pedro. Tú no sabes de lo que eres capaz. Tú te crees mejor que los discípulos, Pedro. Y Dios nos dice hoy, usted se cree mejor que los que están aquí presentes. Qué mala óptica. Porque usted tiene que venir a la Biblia y verse conforme a lo que está escrito. Esa es su espejo. Esta palabra es la que entra y le dice a usted cómo está usted. No usted. Si usted se juzga a sí mismo, no es juicioso, dijo Pablo. Deje que Dios lo escudriñe. Por eso vemos a David, escudriñame, oh Dios, porque llegó a comprender que él mató y adulteró. ¿Quién iba a creer que algo tan hermoso como irse a dar un paseo en una azotea iba a terminar en un asesinato, siendo un asesino y un adúltero? Usted diría, están locos, no se puede, eso no puede ser. Y sí, el hombre conforme al corazón de Dios. No sabemos a dónde terminará si comenzamos a dejar que el pecado comience a caminar. No sabemos, no podemos detenerlo. No lo sabemos. Lo que comenzó en paseo en la terraza terminó en un adulterio y un homicidio. ¿Quién lo hubiera creído? Con solamente una miradita. Eso fue una mirada nada más. Solamente bastó una mirada. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás oyendo? ¿Dónde te están llevando tus pies? ¿Con qué estás coqueteando? Te estoy viendo. Ten cuidado. El pecado está tomando y se está creciendo, y si tú lo dejas pasar, no sabes dónde va a terminar. Cuidado, 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 prevención.
Alerta el Señor. Semáforos en rojo. Avisando el Señor. Tú no confíes en ti mismo, en ti misma. Confía en mí. Esas son debilidades del ser humano. No cruces líneas. No sabes de lo que eres capaz. Y de pronto usted ve una persona que se metió en un adulterio y y la mujer se transforma. Usted dice, ¿pero qué le pasó a esta persona? Esta persona era educada, era buena, era esto, nunca había hecho esto, nunca había gritado a la esposa, a los hijos, y de pronto se volvieron hasta agresores y los golpean y todo el asunto y les quitaron todas las posesiones que eran de la familia y se las dieron al amante. Y usted dice, Dios, ¿cómo es esto posible? No puede ser. Y estaba predicando en el altar. Y al pueblo y todo el mundo, gloria a Dios, porque era un pecado escondido, que luego salió a luz. Si Dios no hubiera mandado a Natán con David, el profeta, David no se hubiera detenido, porque el pecado engaña. Él le decía, estoy bien, estoy feliz aquí. ¿Qué hizo él? Se autosatisfajo. Se autocomplació, que es un pecado que estábamos viendo. No se autocomplazca, porque usted no es el centro. Eso es hedonismo, eso es un pecado, dijo el Señor en Santiago. No lo haga, tenga cuidado con eso, porque eso es un pecado que está asomando la cabeza y que de pronto se comienza a hacer grande. Y usted no sabe cómo va a parar y qué tamaño va a tomar. Y ya usted ve una persona con una persona acostándose y ya va por 10. Y ahí va, y ahí va. Y ahí va y no para. Y usted dice, ¿pero qué pasó, Dios mío, santísimo? No puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser. Y la gente entra en un ataque porque no pueden creer que una persona sea capaz. Nosotros estamos cerrando los ojos a la verdad que Dios dice que somos nosotros y que creemos ser. Entonces, si Dios no hubiera mandado a Natán el pecado que engañaba a David, él no hubiera parado. ¿Quién sabe qué hubiera hecho más? Y entonces ese corazón se endurece por el engaño del pecado. Mientras más confianza tenga un hombre, una persona que se haya hundido en la maldad, más grande será que su presunción e hipocresía. Entonces téngale cuidado a una persona que comienza a hablar así. Es que yo soy demasiado sexy. No me diga. Cuidado con eso. Demasiado guapo, demasiado linda. Ya yo no tengo la culpa que me vean. Bueno. Esas expresiones comienzan a lanzar cosas y mensajes donde los mismos demonios también escuchan. ¿Satanás qué es lo que anda haciendo? Dice que tenemos que tener... Buscando a quien devorar. Anda viendo, dice la Biblia, que él anda acechando, viendo, a ver qué le gusta a usted para ponérselo adelante. Mira, a este le gusta eso, le voy a poner usted. ¿Por qué me tienta el diablo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué estamos viendo? ¿A qué le estamos dando campo? ¿A qué le estamos dando de comer en nosotros? ¿A qué pecados que están creciendo y se están engordando y ya nosotros nos sentimos flaquitos a la par para hacerle frente a aquel pecado? Aquel pecadón que se está haciendo. Hermana, y entonces dice que ese pecado engaña y endureció el corazón de David, y si Dios no manda a Natán, el profeta, ¿qué es eso? Esa enviación que Dios le dio. ¿Por qué no lo dejó? Ay, que siguiera, que siguiera. ¿Qué cree usted que es eso de Dios? Esa intervención. Misericordia. Misericordia. Porque Él dice, yo no quiero que David se pierda. ¿Por qué? Vea la misericordia. Él estaba aplicando misericordia para con Mefiboset. Estaba aplicando misericordia para este rey, a ese hijo de ese rey que murió. Y ahora Dios llega y se vuelve y le aplica misericordia a él, porque eso era lo que veía de Dios. La misericordia de Dios mandó a Natán y le dijo, y usted oye la narración de Natán cuando llega, hubo un hombre que, una historia hermosísima, no vino a decirle, usted es un pecador, el Señor lo va a destruir, no. Ese hombre eres tú, le dijo. Tal hombre muera, dijo David. El que se robó esa ovejita, solo esa ovejita tenía ese hombre, pobrecito, y aquel tenía miles. El tal hombre tiene que morir. ¿Cómo es posible tal maldad? Y le dijo Natán, ese hombre eres tú. Así de sordos nos volvemos nosotros.
Yo no soy, no. Y dice que inmediatamente cayó. Y pequé contra Dios. ¿Por qué? Porque no quería reconocer, no se volvía. Y Dios le manda a Natán para confrontarlo con el pecado, para que se arrepienta y se restaure, porque Dios no lo quería destruir. Aunque las consecuencias de lo que hizo lo siguieron, hasta con sus hijos. Estamos viendo lo que hizo un abuelo con un nieto, lo que hizo un papá con un hijo. Debilidades y fortalezas, y también cosas que sembramos que alcanzan hasta nuestros retoños y a nuestras familias. Entonces él llega y dice, mientras más confianza, cuando usted comienza a ver una persona con esa presunción, es que soy demasiado linda, es que soy demasiado atractivo, ya aquí, ya nosotros comenzamos a ver pecados gestándose y nada más tomando ocasión, ¿para qué? Para consumar la maldad. Entonces, el ojo no se sacia de ver, decía el proverbio. Y cuando está solo en momentos de ociosidad, ¿qué es eso? Hermanos, cuando no estamos haciendo nada, tenga cuidado. El pecado asoma. La naturaleza del pecado lo llama y lo jala a usted para que usted haga las cosas, para que usted vaya al internet y ve esas cosas que no debe de ver. Ve lo que quiere, porque usted dice que yo tengo aquí yo soy adulta, yo puedo hacer lo que yo quiero. ¿Está segura? Entonces usted está alejado de Dios. Usted piensa así. Está mal con el Señor. Y Dios nos está llamando más bien a ordenar eso. Veamos a José. Miramos a José, que el obligarlo a pecar. ¿Quién lo obligó a pecar? La esposa de Potifar. Dice que todos los días le decía, duerme conmigo, duerme conmigo, duerme conmigo, encima de este hombre. Y él era el que estaba encargado del palacio de Faraón. Y él le dice, no, no, porque usted es esposa del rey, no, porque yo esto, no, le decía, hasta que un día lo pescó, como dice. Y para que le haya arrancado la ropa, se le fue encima. Dice la Biblia, ¿qué hizo José? Al obligarlo a pecar, ¿qué hizo? Huyó y su ropa quedó en la mano de la esposa de Potifar. Y hermanos, vemos a un David que viendo cayó en el pecado, y vemos a un José que donde lo obligaron a pecar, lo que hizo fue huye de las pasiones juveniles, dice el Señor, huye del pecado, huye, aunque salgas desnudo y desnuda, huye. Porque esa iba a ser su sentencia de muerte, y aún así lo mandaron. Y ella, para librarse de que él dijera que ella andaba tratando de acostarse con él, llegó y le dijo que él la había violentado, y era mentira. Vemos lo que le pasó a José. Su salida a una situación tan extrema era huye. ¿Por qué? Eso lo salvó. Y hermanas y hermanos, los que me escuchan, cuando nosotros estamos en situaciones extremas, donde usted se tuvo que quedar con un jefe sola en la oficina, y el jefe trató de sobrepasarse con usted, tenga cuidado, huya. Cuando usted sabe que usted se va a montar en un carro con un hombre que no es su esposo o viceversa, no se monte, huya, que ya han pasado muchas situaciones por eso. Y Satanás tiende lazos, y después quedó su reputación entredicha. No lo haga. ¿Por qué? Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. ¿Usted quiere ser devorado por Satanás? No se ponga. No se ponga. La libertad que tenemos en la carne, tenemos que utilizarla como siervos de Dios, no para hacer nuestra voluntad como queramos. Nos estamos exponiendo. Él huyó y eso lo salvó. Mira, una persona como Pedro dijo, yo jamás haría eso. Estos impíos o estos que no están fuertes en el Señor, tal vez, pero yo no, hombres, no. Más bien estaba indignadísimo porque ya el Señor había dicho que había uno que lo iba a entregar, y cómo eso era posible, y él lo negó. Y todos los que estaban indignados viendo a quién era el más grande, el más grande y el más espiritual, todos se dispersaron y lo dejaron solo. ¡Wow!
qué duro, diciéndole Jesús que lo iba a hacer. ¿Y dijo qué? No, yo no. Y hermana, y eso es orgullo. Eso es altanería, eso es altivez, eso es tener la confianza con uno mismo. Eso es soberbia, tenga cuidado. Cuando Dios le dice el Señor que tal cosa, y usted llega, no, ¿cómo se le ocurre esa señora o esa mujer o este hombre que me dijo eso está mal? ¿Cómo dicen eso? Yo jamás, yo soy una persona muy de casa y muy responsable. Hermana, si el Señor lo dice, póngale atención. Dios la conoce, Dios lo conoce más que usted mismo. Dijo, yo tengo la razón, Jesús. Jesús está equivocado. Y a veces usted llega y le da una palabra a alguien y le dice, vea, esto y esto. Desechado esa palabra. Eso no es para mí. ¿Qué está asomando la cabeza en usted? ¿Será un pecado? ¿Será un pecado, mi hermana, mi hermano? Aquí dice, vemos a un Pablo, apóstol de Cristo, decir, Romanos 7, del 18 al 19, yo sé que en mí, ¿en dónde? No es en el de la par, siendo un apóstol, no es en el de la par, no es en el de frente, no es de la persona que no conoce al Señor, no. Yo sé que en mí, dijo Pablo, un apóstol de Cristo, yo sé que en mí por el Espíritu, él entendió, yo sé que en mí, esto es en mi carne, soy muy buena. No mora el bien. Diga, en mi carne no mora el bien. No mora el bien. ¿Quién le dijo a usted que usted era buena? ¿Que usted está solo 10 con el Señor? ¿Quién le dijo a usted? ¿Será que estamos juzgándonos a nosotros mismos y por eso no somos juiciosos y estamos dejando la palabra a un lado? En mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, por supuesto, pero no el hacerlo. Y a mí me encanta que me hablen así. ¿Sabe por qué? Porque es lo único que te mantiene en raya. Porque es lo único que no te deja pecar. Porque es lo único que te frena de un solo y te dice, cuídate, cuidado. Porque no estás tan fuerte como crees. ¿Usted cree que el ayuno le quita la tentación a usted? ¿Usted cree que usted se hace más fuerte? Usted se tendrá que cuidar todos los días de su vida, porque yo he visto gente hasta de 80 años viendo cómo adultera todavía, pero el cuerpo no se lo permite. El cuerpo se envejece, el deseo no. El interior no se envejece, el pecado sigue latente, sigue latente. Yo escuchaba a una hija decir que el papá corría con pañal detrás de la persona que lo cuidaba para violarla y no podía caminar casi. Y usted dice, ¿cómo? No. Es una mentira. Eso es de todo el tiempo. Eso es de todo el tiempo. El cuerpo se envejece, el deseo no. En mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Dijo Pablo, un apóstol. Versículo 4 dijo, qué dichoso que yo puedo hacer lo que quiero. ¿Qué dijo él? Miserable de mí. Un apóstol. Y la gente ve estas jerarquías, ¿verdad? Que tiene la Biblia en ministerios, y uno cree que una persona con un ministerio así jamás. ¿Quién le dijo a usted eso? Una cosa es una función del espíritu en la persona, otra cosa es que está en un cuerpo de carne y hueso. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vemos a David, que era un siervo, era un guerrero y había ganado grandes batallas y Dios le había dado la victoria. Pero se le olvidó la otra batalla en su cuerpo y en su corazón. Y entonces se desvió un poquillo. Y entonces miró. Y eso bastó para desatar un homicidio y un adulterio.
Inmediatamente. Fue inmediato. Un corazón que inmediatamente se autocomplació. Se le olvidó que tenía un corazón caído. Él seguro ya había adentrado aquella palabra que él era un hombre conforme al corazón de Dios y él era incapaz de hacer eso. Y yo me imagino que debió ser un golpe horrible que viniera Natán a decirle lo que había hecho y que el niño, porque esta mujer con la que se acuesta, Betsabé, quedó ¿qué? Encinta. El niño murió. El niño murió y dijo el Señor, las consecuencias no se apartarán de ti, de tu reino, hasta el final. Te van a seguir. Él se le había olvidado. Inmediatamente se autocomplació. La recomendación de Dios para ti es confiesa y olvida el pecado, aunque le guste. Confiesa y olvida esa amistad rara que tienes con esa persona. Confiesa y olvida a esa persona que usted viene y le cuenta sus problemas, la entiende y la escucha, o lo entiende y lo escucha, que no es su esposa o es su esposo. Y aun cuando usted no estuviera casado, hay pecados de fornicación y de adulterio. Nadie está exento. Esto no es por edades. Todos estamos expuestos. Aquí entonces ya vamos terminando. Se le olvidó la otra batalla en su cuerpo. Él había ganado batallas, pero se le olvidó en esa autocomplacencia, se borró todo. La recomendación de Dios, confiesa y olvida el pecado, porque dice inmediatamente, si no lo haces, te conducirá al abismo. ¿A dónde te va a conducir el pecado? Al abismo. El pecado conduce no solo al abismo, sino a la muerte. A la muerte, dice el Señor. Dice, confiesa los pecados que conozcas. ¿Qué hay que confesar? Los pecados que usted conoce de usted. Usted sabe por dónde le salta a usted la tentación. Usted sabe. Y lógicamente usted tiene que conocer algunas debilidades o algunas fortalezas. Pero realmente el que lo conoce y la conoce a usted, vamos a tener que orar así, Señor, líbrame de lo que me es oculto y escudriñame, oh Dios, y mete tu hisopo adentro, porque yo no sé de lo que yo soy capaz de hacer. Ten misericordia de mí. Recordamos la palabra en Santiago, humillación y ¿qué? Pecadores limpien las manos, dijo el Señor. Y mi gracia, ¿qué? Mi favor inmerecido sobre ti te va a ayudar mientras te mantengas bajito. Yo te voy a dar fortaleza para que no caigas ahí. Eso te llevará al abismo. Si confesamos los pecados que conocemos y no los escondas, ¿qué hace el hombre? Esconder, esconder, esconder. David escondió el pecado y Dios lo sacó a través de ¿quién? De Natán el profeta. Hacer eso conduce a mayores pecados. ¿A qué conduce esto? Porque ya usted no solo miente, sino que enreda a otros, obliga a otros a que lo tapen y ahí sigue la lista. Y cada día eso se pone peor. Entiende que el continuo rechazo a enfrentar el pecado puede traer consigo serias consecuencias. Si usted sabe que Dios le está diciendo, no hagas esto, te dije que esto no me agrada, quítalo, te dije que esto no lo veas, te dije que no dejes de andar con esas amistades que te jalan a estos vicios, que te hacen hablar cosas que no debes, te dije que no andes en yugo desigual, te dije que no dejes tus obligaciones. Aprende a ver el pecado como Dios lo ve. ¿Cómo lo ve Dios? Como pecado. Y la gente le dice a usted, ¿y cómo sé yo que es pecado? Ay, porque nos hacemos inocentes, ¿verdad? Yo no conozco. La Biblia dice que el ser humano es una fábrica de mentiras y de ídolos. Y nos engañamos. Pero usted sabe, usted lo sabe que es pecado. Y si usted quiere saber específicamente, váyase a leer la Biblia. Ahí dice cuál es pecado, qué es pecado y qué no le agrada a Dios. Dice, conducirá a mayores pecados. Entonces, al enfrentarse al pecado, si nosotros rechazamos el continuo confrontamiento de Dios para enfrentar el pecado,
Entonces, consigo sería, esto va a traer serias consecuencias y tenemos que aprender a ver el pecado como Dios lo ve, como pecado. Comience a llamarle a las cosas por su nombre. Es que esta persona tiene una pareja, anda en fornicación. Llama las cosas como Dios las llama. Ah, es que esta persona que no, eso se llama adulterio, dice el Señor. Pero ya nos hemos congraciado con las personas. No, se ofende, se enoja. Y vienen así todos ignorantes. ¿Usted cree que yo esté haciendo mal? No se siga engañando. Váyase a la Biblia, eso tiene nombre, llame las cosas como Dios las llama. ¿Por qué? Porque eso la va a mantener y lo va a mantener a usted en el riel, recto, sin pecar, sin desviarse. ¿Por qué? Porque busca desarrollar en lo íntimo de su corazón, búsquese ser un corazón que odie el pecado, busque en esa intimidad, Señor, que yo pueda aborrecer el pecado, que yo pueda aborrecer esto, Señor, por favor. Dame esto que yo lo repudie, Padre Dios, para no fallarte. Debemos de seguir el ejemplo de quién, de David, pero no en el pecado, sino en el que arrepentimiento. Él se arrepintió, se humilló, dice la palabra de Dios. En humillación tenemos que seguir el ejemplo. En la misericordia, en la bondad, en la lealtad. Pero en eso hay que arrepentirse y humillarse delante del Señor y confesar el pecado y apartarse. Es mejor que Él piense. Es mejor que usted piense que usted está descarriado y usted llegue y diga, tengo derecho a ser feliz. A la gente le canta ya. Todo lo canta. Hermana, es mejor. ¿Por qué, hermana? Porque ya vamos a terminar. Dice, en esa misericordia, esa bondad, tenemos que seguirlo. No tenemos que seguir engañándonos y engañando a otros también. Vigilemos los comienzos de autocomplacencia, porque eso es una señal de alerta, ping, 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 te estás desviando, te estás deslizando, cuidado, si ya usted comienza a autocomplacerse, que yo voy a hacer esto, y yo voy a hacer esto, y yo sale, tenga cuidado, y yo quiero, y yo voy, y yo, cuidado con yo, porque yo te está alejando de Dios y de su camino. No dejen nacer el pecado, mátalo. Mátalo. Mantengamos a la mayor distancia todo mal. ¿Qué tenemos que mantener a la mayor distancia? Todo mal, hermana. Los chismes, las murmuraciones, la gente que anda haciendo lo malo, manténgase la mayor distancia posible de todo mal. Es mejor decir aquí corrió que qué. Ese es un dicho. Hágalas de José. Que le digan cobarde, no importa, que le digan que usted es homosexual o lesbiana, que por eso no se acostó, eso es lo que hace Satanás, acusar. Pero por lo menos usted no le va a fallar a Dios. El Señor en su abundante redención y misericordia, Él no echará fuera a ningún creyente, a ninguna persona que se venga, se humille y se arrepienta, y tampoco dejará que Satanás arrebate las ovejas de su mano si usted se arrepiente. Hermana y hermano, Dios nos está hablando en esta mañana. Llévese esta palabra. Si yo no le he pasado las palabras en este momento, recuerde que yo tuve un problema con el celular, mándeme un mensaje para poderla enviar porque yo perdí los contactos, ¿verdad? Y hermanos, Dios nos está hablando a través de esta palabra, meditemos en ella. Vamos a hacer una pequeña oración, no lo apagues todavía, que la oración se quede grabada. Vamos a decirle, Señor, cierre los ojitos en esta mañana. Te pedimos, Padre Santo, que Señor nos escudriñes en esta mañana y te pedimos misericordia porque sabemos que somos, Señor Jesucristo, Padre Dios mío, personas de carne y de hueso, con debilidades, con fortaleza, Señor. Oramos y clamamos a Dios para que tu Espíritu Santo, Dios, nos redarguya, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio y nos ayude a levantarnos, Señor Jesús. Que podamos, Señor, arrepentirnos de corazón, confesar nuestras faltas, nuestros pecados y apartarnos de ellas, Señor, para alcanzar misericordia y oportuno socorro, Señor, en estos momentos de debilidad, Dios. Fortalece nuestras debilidades porque escrito está en tu palabra,
Diga el débil, fuerte soy, Señor Jesús. En tu fuerza, en tu poder, Dios, en tu gracia, Dios. Ayúdanos, Señor Jesús. Padre Dios mío, a huir del pecado, Señor, a huir de las pasiones juveniles, a huir, Dios mío, de todo mal, Dios mío, líbranos de lo que nos es oculto, Dios, y libra, como dijo David, a tu siervo de soberbias, de Dios mío, de asesinatos, de adulterios, Padre, para que no te fallemos, Padre mío. Señor, porque yo sé que tú estás hablando a tu iglesia, porque quieres una iglesia, Señor, en santidad y limpia, Señor, de toda, Dios mío, mal, Padre Dios. Sabemos que tú nos hablas porque estás interesado, Dios, en que arreglemos los asuntos ahora que hay tiempo, Señor, para que podamos, Señor, entrar, Dios, en una amplia entrada hasta el reino de los cielos delante de ti por la sangre y la misericordia tuya, Señor. Padre, trata con nosotros y que podamos volver a escuchar esta palabra para que podamos, Señor Jesús, Padre Dios, tomar conciencia de que si hay cosas, Señor, que se están dando, que tu Espíritu nos la haga saber y nos saque a la luz lo que está oculto, Padre Dios, para no fallarte, Señor. Todo te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.